Pastor, ¿me Ahora permite un momentico? Buenos días, sí, bendiciones para todos. buenos días. Quiero contar un testimonio rapidito en cuanto al examen. Ya, Lo hicimos la hermana Wendy, el hermano Reinaldo y yo, pero fue bonito ese momento porque debatíamos con las preguntas y yo estoy de acuerdo con esto, no, pero es esto, pero fue un momento súper especial donde los tres juntos pudimos llegar a conclusiones en cuanto a las respuestas, revisar las láminas y bueno, en ese mismo momento todos los enviamos y felices con las calificaciones. Es una invitación a que se puede debatir las preguntas también con otras personas, pues, y así se aprende más, se fortalece el conocimiento. Ese es mi testimonio. muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo importante es que aprendamos. Hay hermanos que no están muy acostumbrados a la tecnología, es una cosa de tiempos, de eras distintas, pero atrevámonos, atrevámonos porque el proceso de aprendizaje es muy, muy lindo. Bueno, hoy día iniciamos un nuevo ciclo con una nueva doctrina y quiero presentar al pastor Boris García, al pastor Osvaldo Valenzuela, quienes van a iniciar este nuevo ciclo. Pastor Boris, por favor, ahora usted queda a cargo de los controles. Ok, ok. Muchas gracias, Pastor Leo. Les saludo, queridos hermanos. Este saludo sí que ahora es oficial. Buenos días a todos. Qué bueno ver tantas pantallas que representan vidas, personas, porque finalmente eso es lo que hay detrás. No le hablamos a pantallas, sino a personas. Y gracias por mostrarse también. Para uno es importante para el feedback, para retroalimentarse y para sentir que uno le está hablando a personas. Y qué bueno también que están representados casi todas nuestras congregaciones. Hay hermanos que están repartidos por las comunas de Santiago. Y como bien decía el pastor Leo, eh, la tecnología nos une. Increíble. Que aunque ahora no podamos reunirnos presencialmente en nuestros templos, sin embargo, por la gracia del Señor podemos estar aquí reunidos de esta manera y es tan efectivo, es tan bueno como si estuviéramos presencial, porque la unión que tenemos ahora, la comunión es en el Espíritu y es real también ahora. Bien, sin más, quisiera pedir que pudieran compartir pantalla, no sé si el pastor Osvaldo o el pastor Leo, entonces, para ver ya eh, la PPT de este día. Y lo que me corresponde a mí es solo dar el inicio, hacer una breve introducción al tema, para luego entonces nuestro querido hermano y pastor Osvaldo continuar con la clase de este día. Partir diciendo que es un privilegio, hermanos, es un privilegio hablar de la Escritura, hablar de Dios, reconociendo nuestras limitaciones humanas, y reconociendo también nuestras incapacidades y sabiendo que todo esto, si bien es cierto, pasa por el intelecto, pero finalmente es revelación de Dios para nosotros y lo reconocemos así. Bien, el curso que a continuación entonces tomaremos durante algunos domingos se trata de la cristología. La cristología. Y este tema lo vamos a tratar desde un acercamiento muy básico. Queremos ser muy humildes en esto, de que es un acercamiento, como bien dice aquí, y lo vuelvo a reiterar, básico de la cristología. La cristología es un tema que es transversal en toda la Escritura. Está desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. Algunos teólogos han dicho que es el gran tema de toda la Escritura, porque habla de Cristo. Y este tema ha sido, el tema de la cristología de Jesús, tienen que saber que ha sido discutido
Y estoy pensando ahora ya en el Nuevo Testamento, en nuestra era, y desde la iglesia primitiva, este tema de Cristo en la iglesia tuvo una larga discusión. No fueron pocos años, sino siglos en que se debatió sobre Cristo, sobre la persona de Jesús. Ya al poco andar de la vida de la iglesia, comenzaron a surgir falsos maestros, falsas posiciones y enseñanzas respecto de Jesús. Y uno de los temas delicados que siempre se discutía era la persona de Jesús en cuanto a su naturaleza divina y humana. Y les puedo decir que son 5 siglos de discusión. 5 siglos de discusión donde la iglesia realizó distintos concilios para defender y establecer finalmente el dogma respecto de la cristología. El dogma precisamente para contrarrestar las amenazas de estas falsas maestrías que se expresaron de distintas formas, en distintas épocas, por distintas personas. Quiero leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y solo, como dije a manera de introducción, vemos aquí, como han dicho algunos teólogos, un himno a la cristología. Han dicho que Pablo, en esta parte de la carta a los filipenses, realmente escribió un gran himno sobre este tema. Y leo, y dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el texto clásico para explicar la cristología, donde Pablo de manera magistral condensa toda la obra de Jesús. Y le quiero compartir solo 3 credos que afirman esta escritura. El credo apostólico, que es el más antiguo, dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Esta es parte del credo apostólico. Y como usted ya podrá ir notando, se acerca a
la definición que leíamos en la carta de Pablo a los filipenses. De los concilios que yo le hablé, solo quiero leer el credo niceno, que fue realizado en Nicea en el año 321, y dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, autor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salud descendió de los cielos, y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre omnipotente. De allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y le leo el último, el credo de Calcedonia, en el año 451. Aquí ya estamos 4 siglos de vida, ¿cierto?, desde Jesucristo en adelante. Y el credo dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en 2 naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Amén. Solo les he compartido el credo apostólico y 2 credos que se levantan en 2 épocas distintas, como dije, la primera en el año 321 y la siguiente en el 451. ¿Qué quiero entonces decir con esto? Que el tema de la cristología es un tema que se tuvo que trabajar, cuidar por mucho tiempo. Se discutió varios siglos para llegar a lo que hoy tenemos y creemos. Damos gracias al Señor por la preservación de su palabra y de la doctrina. Bien, vuelvo entonces acá a la pantalla. ¿Y cuáles son los objetivos de este curso? A conocer y comprender la naturaleza humana de Jesús como Hijo del Hombre y su relación con nuestra humanidad. B, comprender la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios entre nosotros, para enseñarnos la importancia de morir en la cruz. C, comprender la preexistencia, muerte, resurrección y glorificación de Jesús, convirtiéndose en el Salvador, el Cristo, el Mesías de la humanidad. D, creer y comprender en el Jesús, el Cristo resucitado,
y vivo entre nosotros como el Redentor de los que le siguen al final de los tiempos, en su retorno en gloria por su iglesia y juicio final. Muy bien. Doy paz entonces al pastor Osvaldo para que él entonces continúe con esta primera clase. Ahí está. No podía encontrar el micrófono, queridos hermanos. Muy buenos días. No conozco a muchos hermanos, pero a otros sí. Y me di cuenta que han pasado los años y algunos estamos más viejitos. Y al mirarlos en la pantalla me doy cuenta que el Señor ha sido fiel con nosotros. Ahí por ahí vi al hermano Juan y a otros hermanos. Así que daremos comienzo a este tema, como recién planteaba Bori, que es súper importante tenerlo como base para nuestro conocimiento y firmeza en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a mí, como primero que me toca iniciar este curso, yo voy a tomar el punto A, ¿no es cierto? Esto que está aquí, Jesús con la humanidad. Después, en la próxima clase, seguiremos con comprender la naturaleza divina. En esto primero solamente me voy a acercar a su naturaleza humana, solamente eso, que muchas veces nosotros la desconocemos. Posteriormente, después, la próxima clase, si Dios quiere, estaré con la naturaleza divina. Vamos entonces a iniciar con esto. Jesús tenía una naturaleza divina y humana. Jesús era una persona, no dos, como recién lo recalcaba nuestro hermano Bori. Él era el Hijo del Hombre. Esto de Hijo del Hombre, él se denominó Hijo de Hombre. Él nunca dijo yo soy Dios. Él dijo el Hijo del Hombre ha venido para rescatar, el Hijo del Hombre. Siempre en boca de Jesús apareció este título, Hijo del Hombre. Y me parece, pero súper, súper divino, ¿verdad? Y súper guiado por Dios el decir que Hijo del Hombre, porque eso se acerca a nosotros. Él no dijo yo soy Dios y soy superior a ustedes. Cuando estuvo en su persona, en su encarnación con nosotros, él se denominó el Hijo del Hombre. Pero sus naturalezas no resultaron una personalidad dual, y eso tenemos que tenerlo bien en claro, mis queridos hermanos. No era una naturaleza dual, ¿ya? Entonces, porque nosotros siempre entendemos, y la Escritura aquí lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Normalmente nosotros ponemos a Jesús aquí, lo ponemos como Dios, el Jesús humano, el Jesús que vemos, que leemos en los evangelios. Y cuando nos acercamos o cuando tenemos muy consciente de que Jesús es nuestro Salvador, porque lo hemos escuchado miles de veces, y que Él vive en nosotros, nosotros inmediatamente hacemos eso para allá. En ese caso, así, nos bypaseamos, por decirlo así, en forma coloquial, nos saltamos la figura del Jesús hombre, nos saltamos la figura del Jesús que se denominó Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. Entonces, pensamos como pensaban los antiguos, ¿no es cierto?, que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la
tierra, por lo tanto, siempre tenemos que estar mirando hacia arriba. Jesús vino a darnos a entender que Jesús en su encarnación, como dice Filipenses, y lo leía el pastor Boris, ¿no es cierto? Él habitó con nosotros como una persona, ¿no es cierto? Pero una persona con una naturaleza igual que la nuestra y con una naturaleza igual que Dios, divina. La escritura, ahora voy a sacar esto, las escrituras nos dicen que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Siempre ha existido el riesgo enfatizar debería decir aquí, lo divino en Cristo, opacando, y es una tendencia toda nuestra, su humanidad, o viceversa. Enfatizar lo humano y opacando su divinidad. La fe nos dice que Jesús es plenamente, ojo con esto, plenamente Dios, plenamente hombre. Y aquí, en esto de enfatizar, ¿no es cierto?, enfatizar su divinidad, se han producido todas las controversias, ¿verdad?, de los primeros siglos, que hablaba el pastor Boris, y han sido canalizados a través de los concilios para tener el dogma que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, algunos pensaban que Jesús era una persona, ¿no es cierto?, creada por el Padre, entonces no era totalmente humano. Entonces, algunos han puesto a Dios aquí arriba, a Jesús más abajito, y después ponen al ser humano. Eso no tiene ninguna relación. Jesús es consustancial con el Padre, y ahí aparecen muchísimas sectas, y sobre todo hay una secta, ¿no es cierto?, que se llamó en ese tiempo los arrianos, que tenían un obispo arriano, que creían que Jesús era más, tenía una humanidad superior a nuestra, pero más baja que la del Padre. O sea, Jesús no era Dios, era un ser creado, que cuando no existía, no existía. Cuando Jesús vino a existir, cuando fue creado, o sea, cuando fue concebido en el vientre de María. Y hasta el día de hoy hay una religión que pone a Jesús en esta condición. ¿Alguien sabe cuál es? Los testigos de Jehová. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, hay que tener harto ojo en eso. Pero, hermana, la felicito, un 7, ¿ver? Después el pastor Leo me da el nombre. Un 7. Este es un 7 sumativo, ¿ah? Una nota sumativa. ¿Ok? Muy bien, pero muy bien. Los testigos de Jehová hacen eso. Ya. Sigamos, entonces, pero ojo, ¿ah? Nosotros también en algún momento hacemos eso. A ver, veamos. ¿Para dónde me fui? Ahí está. Concepto de la naturaleza humana de Jesús. Algunos creyentes devotos, como nosotros, y bien intencionados, han estado tan preocupados por mantener la deidad de Cristo en esto. Y bien intencionado, dice, ¿verdad? Bien intencionado. La deidad de Cristo, que ha minimizado su humanidad. Jesús no tuvo simplemente un roce con la humanidad, con nosotros, con la humanidad, acá dice. Él tomó para sí mismo una genuina naturaleza humana, con toda atribución humana, excepto
en su pecaminosidad, que esto lo vieron con el pastor, ¿no es cierto? Con el pastor Leo y el pastor Felipe. Pero él fue igual que nosotros. Su naturaleza humana estaba en sumisión a su naturaleza divina, sin sacrificar nada de su humanidad. De eso, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, cuando tenemos, o en nuestras mentes, ¿no es cierto?, somos bien intencionados, pero normalmente hacemos esto. Vamos directamente a Dios. ¿Ya? Pero no pasamos en forma espiritual por Jesús, porque él sí que fue un hombre. Nadie se puede acercar a Dios en forma directa. Nadie puede conversar con Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios. Imposible que el hombre, la mujer, cuando hablo hombre, hablo en el género humano, pueda ver el rostro de Dios. Dios es inalcanzable para nosotros, pero Él se reveló por misericordia a través de su Hijo. Gloria al Señor. Que Él se hizo como nosotros, se hizo humano, naturaleza humana, tomó nuestra naturaleza. Entonces, a través de Él nosotros podemos acercarnos a Dios. Por eso que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. La cruz, la muerte en la cruz, la resurrección y su glorificación. ¿Qué pasa? Que normalmente estudiamos mucho y leemos mucho, hermano, y les recomiendo, leemos al Jesús de Pablo. El Jesús que nos comenta Pablo y que nos relata Pablo es un Jesús totalmente divino. Y gloria al Señor porque Pablo desarrolla una cristología tan potente, tan profunda y tan real, ¿verdad? Como él la experimentó y como el Espíritu Santo lo guió. De hecho, a mí no me interesa lo que en una parte dicen en una carta, o en los hechos creo que a él no le interesaba saber del Jesús terreno. De hecho, cuando se junta con los apóstoles, él dice que no les dio mucha importancia, no les preguntó a ellos, oye, ¿cómo se portó Jesús? ¿Cómo anduvo con ellos? O sea, claro, qué vida tuvo, qué hacía, sino que él les revela el Jesús que él tenía. En ese caso, Pablo nos identifica, pero totalmente. Pero nosotros, bien intencionados, hemos pensado que nuestro Dios es tan sublime que solamente está en el cielo. No, y Jesús está con nosotros. Igual dijo, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Para que venga otro consolador para que esté con ustedes. Entonces es de suma importancia estudiar a través de los evangelios la naturaleza humana de Jesús y nos vamos a dar cuenta que hay una riqueza espiritual que aumenta en un 100% nuestra fe. Dejémonos de idealizar a nuestro Jesús como un Dios divino y que no tiene nada que ver con nosotros. Jesús fue como nosotros, como usted, hermana, como yo, ¿no es cierto? Pero sin pecado. Y eso es una grandeza y una bendición, ¿no es cierto? Muy, muy, muy grande. No merecíamos nada. Veamos. Prueba de la naturaleza humana de Jesús. Jesús nació como un niño normal. Lucas 2:7. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras, no es pañales como dicen algunas, los pampers como dicen algunas traducciones, ¿eh? Fueron tiras de tela. ¿Y quién hace eso? Los hombres, aquí, por nosotros, aquí en la tierra. No vino un pañal celestial
disculpe que use este vocabulario, pero normalmente lo uso en la congregación del bosque, así que si está por ahí la Margarita, a lo mejor después me va a retar. Los pañales eran tiras de tela. No habían pañales celestiales, ni había una aura se dice, sí, que lo protegiera. Lo acostó en un pesebre, no el pesebre que hacemos todos los años, ¿no es cierto?, con una paja súper limpiecita, ¿verdad? Y alumbradito y todo lo que requiere y limpiecito. No, lo acostó en un pesebre, ¿verdad? Donde estaban los animales. Esto no está bien claro, ¿eh? Esto no está bien definido, ¿eh? Dicen algunos que era donde, porque no había alojamiento disponible en el salón. Bueno, eso hay que entrar a estudiar la historia de la social y de convivencia que tenía en ese tiempo. Lo único yo sé que los animales producían harto calor y lo usaban también como calefacción, porque yo soy técnico en aire acondicionado, entonces por eso que me interesaba. Entonces lo ponían para calentar las casas igual, porque no había alojamiento disponibles para ello. Creció en la manera normal de un niño, pero antes de eso, Jesús nació como un niño normal, o sea, un bebé. Jesús no apareció de repente como un superhombre, no apareció de repente, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Jesús tomó nuestra misma naturaleza y para eso fue necesario que se engendrara como nosotros, que hubiera una unión de hombre y mujer. No me malinterprete, ya vamos para allá. Creció en la manera normal de un niño, Lucas 2, 39, 40. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con toda la exigencia de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de la sabiduría y el favor de Dios estaba con él. O sea, fue un niño también como nosotros. Todos nosotros en algún momento fuimos bebés, hemos sido niños y Jesús cumplió todo eso. Y estaba lleno, esta versión no me gusta, no se acerca al original, ¿eh? Él decía que crecía en sabiduría. Así que hay que tener ojo con esa traducción. No alcancé a poner la otra traducción que se acerca, que es Reina Valera. Eso significa, ¿no es cierto? Voy a explicarlo un poquito ahora. Eso de estaba lleno de sabiduría no significa que Jesús, al estar lleno de sabiduría, ¿no es cierto?, era un niño prodigio y que andaba como algunos mitos, que cuando estaba niño había un gorrión muerto o había un pajarito muerto, él lo resucitaba. Mentira, eso no era así, porque su ministerio de sanidad, su ministerio de enseñanza, ¿no es cierto?, fue cuando él inició su ministerio, bien digo, cuando fue bautizado en el Jordán. Y ahí vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que descendió como paloma e inicia su ministerio. Pero ahí dice que crecía en sabiduría y en el favor de Dios. Significa que cuando estaba niño no tenía la suficiente sabiduría, como cualquier niño judío. Sigamos, entonces hay que tener cuidado con esos pensamientos y esas doctrinas que nos inculcan mitologías tal vez muy que nos desvían de nuestra fe. Pruebas de la naturaleza humana de Jesús. Creció en sujeción a sus padres, un joven ya adulto. Luego regresó con su padre a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía
en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y toda la gente. O sea, él crecía en eso, iba adquiriendo, significa que no la tuvo de un viaje cuando era bebé, no la tuvo inmediatamente. Y además en estatura, y aquí me gusta porque Lucas se preocupa de detallar todo, ¿eh? Su parte cognitiva, su desarrollo corporal y también su desarrollo espiritual y también su desarrollo social con la gente. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, él dice que creció en sujeción a sus padres como joven adulto, igual que los jóvenes de ahora, ¿se han fijado? Se sujetan a los padres, son bien obedientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero respuesta. O se me quedaron dormidos. No es así, pastor. Todos ahora son rebeldes. Eso, muy bien, hermana Laura. Gracias, hermana Laura, porque me hizo sentirme que estaba acompañado. Pensé que estaba hablando solo. Veo aquí solamente al Bori y al Leo, y ahora apareció usted cuando respondió. Muchas gracias, hermana Laura. Una nota sumativa, pues, por participar. Y eso lo ponemos atingente hoy en día. Hay que aprender, queridos jóvenes, que hay que respetar y sujetarse a los padres. No por eso significa que no vamos a tener un diálogo de cariño y de amor y presentarles nuestras necesidades. La hermana Valentina levantó la mano, por favor. ¿Sí? ¿Hay una hermana con la mano levantada? Yo, hermana Valentina. Sí, son algunos hijos que no obedecen a los padres, pero otros sí obedecen a los padres. Yo lo digo, por ejemplo, de mis hijas, porque ellos no tienen a sus padres, pero a mí me obedecen y son unas señoritas. Tienen un comportamiento excelente. Oh, qué bien. Es una bendición, pues, hermana Valentina, es una bendición. Hoy en día, lo digo con conocimiento de causa, tengo la bendición de ser profesora hace como 30 años en un liceo, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo van cambiando los chiquillos y la juventud hoy en día. ¿Ok? Gracias, hermana Valentina. También un 7 por participación. Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, objetivos transversales. No, me quiero olvidar un poco de lo que es la pedagogía. Sigamos. Genealogía de la naturaleza humana de Jesús. Jesús fue trazado a través de dos genealogías, una de José y una de María. Y ahí está. Y eso lo dice Lucas. Voy a tratar de apurarme un poquito, ¿ah? Y la otra, una de José, ya, y la de María dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermano, esto es súper importante. Dios, eso le dijo el enviado del Padre, que se llama Dios con nosotros, no Dios con Dios, no Jesús con Dios, Dios con el hombre. La relación de Jesús con la humanidad. Él es llamado la simiente de la mujer o de mujer. La simiente de Abraham, el hijo de David. De esta manera Jesús es relacionado con la raza humana, de la mujer como hijo, ¿no es cierto? De Abraham como padre y de David como rey. Así se relacionó con nosotros. Esta es la humanidad y él estuvo como hijo, también como padre de la simiente de Abraham, descendiente de Abraham, ¿verdad? Y como rey.
como rey, ¿no es cierto?, en nuestra vida espiritual y en nuestro quehacer, porque si lo obedecemos en todo, Él es nuestro rey. Antes había que obedecerle al rey en todo, y nosotros tenemos que obedecer a Dios, a Jesús y sus preceptos en todo. Jesús muy humano, muy cercano a nosotros. El título de Hijo del Hombre atribuido a Jesús predomina en el Evangelio de Marcos, sobre todo después de la confesión de Pedro, cuando Jesús le relata a Marcos, cuando Jesús le dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Quién soy yo o quién soy? ¿Ya? Y Pedro ahí se manda la tremenda, ¿no es cierto?, predicación, inspirado, más que inspirado, revelado por el Padre, que él era el Hijo de Dios. ¿Ya? El Evangelio de Marcos nos permite descubrir un Jesús muy, muy humano. Hermano, les recomiendo que cuando lean los Evangelios, no los lean todos juntito como si se hubieran puesto los cuatro de acuerdo a escribir una biografía de Jesús. Fueron escritos con una intención distinta cada uno, para sus comunidades, para sus iglesias, el mensaje que querían dar, porque tenían años de diferencia unos con otros. Entonces, cada uno toma y ve de su perspectiva, ¿no es cierto?, y cómo lo quiere transmitir, su intención de cómo quiere transmitir y enseñar de un Jesús totalmente humano y un Jesús totalmente divino. Por eso es importante, tome un evangelio, lo sigue, ¿verdad? Y cuando hay citas que son referencia con lo otro, esas citas las lee, porque con eso le da más claridad al pasaje bíblico. Pero no piense que se sentaron los cuatro en una clase o en una sala a escribir de Jesús. Hoy en día, muchas veces, nuestra Biblia, como pasa tanto tiempo con nosotros, eso espero, ¿verdad? La tomamos como si fuera un libro que se escribió, se sentaron a escribirla y la terminaron inmediatamente. No, no es así, es transversal a todos los años en que se terminó de escribir la Sagrada Escritura y después, mucho mejor después, con la canonización. Ya, pero ese es otro tema. Muy cercano a nosotros. Jesús, según el Evangelio de Marcos, no obstante su condición divina, no es una especie, y esto quiero ponerlo bien en claro, de superhombre, y aquí es cuando nosotros lo divinizamos, lo hacemos muy divino y poco cercano a nosotros. Pero Jesús no apareció en nuestra tierra, por decirlo así, como un superhombre. El mundo de Jesús que apareció, había una religión, que era la religión del Imperio Romano. Mire con lo que se encontró nuestro Dios hecho hombre, nuestro hermano Jesús, en ese tiempo, con lo que creían, con lo que creía su creación. Su pueblo no, porque su pueblo Israel, él creía en Yahvé, en el Padre, y además tenía un sincretismo también con estos dioses que también lo metían entre medio. Pero ese es otro tema. Dioses del Imperio Romano. Aquí esto me llama mucho la atención, hermano, porque mire, cómo el hombre, nosotros, siempre hemos creado divinidades para que nos puedan ayudar, para hacernos sentirnos más tranquilos, para ponerle esperanza en alguien o en algo. Si había un Dios que no resultaba en algún momento, creaban otro Dios. Y aquí me parece que está lo de Grecia, ¿verdad? Toda el politeísmo de Grecia y de Roma. Entonces, una diosa para la familia, mire.
Leito, tú que eres experto en la familia, en teología familiar, mira. La familia, este era el dios bacán, dios de los dioses, Júpiter, Zeus. Después tenían una para el hogar, o sea, distinta. ¿Ya? Y después tenían uno para el mar. Uno para el Hades, que es Plutón, el Averno, el infierno. Tenían otra divinidad para los cultivos. Después creaban otro para la guerra. Artemisa, Diana, para la caza. Apolo, Atenea, Minerva, de la sabiduría. Aquí está, y hay algunos que se llaman así, ¿eh? Hermes, Mercurio, el mensajero, un dios romano. Después tenemos Dionisio, Baco, hasta del vino. Oh, esto lo he escuchado, pero nunca me había preocupado de eso. Hasta del vino. Una Afrodita, Venus, el amor y la belleza. O sea, con todo esto se encontró Jesús. Hoy en día, ¿se parece un poco a nosotros? Usted me dirá, no, hermano, no. Pero sí tenemos algunos dioses, sí. Sí, cada uno de nosotros, tal vez en algún momento voy a echar mano a esto, voy a echar mano a este otro. Y hoy en día nuestra sociedad... Les voy a contar una experiencia. Yo tengo un colega que el otro día me llamó, uy, que estamos atrasados. No, después se las cuento mejor. La próxima clase. Entonces, hermano, el mundo de Jesús, hombre, la religión. Y ahí está lo principal de los dioses romanos, ¿no es cierto? La reina de los dioses. Sigamos. Palestina, Galilea de Jesús, hombre. Ahora nos vamos acercando ya al mundo y al pueblo donde creció, vivió y desarrolló casi todo su ministerio, Jesús, en Galilea. Y ahí estaba dominada por los romanos, por el imperio romano que fue muy, muy avasallador y muy dominante, pero daba paz. La paz romana, llamada también paz augusta, ¿ya? Que es, aquí está el símbolo. Constituye un largo periodo de paz impuesto por el Imperio Romano a los pueblos sometidos a sus órdenes del poder central. Paz que tenía, ojo con esto, un costo económico excesivos en impuestos, jornadas laborales inhumanas, peaje en las carreteras, servir en el ejército romano. Una consulta, ¿se parece un poco a nuestra sociedad hoy en día? Con los peajes en las carreteras, con jornadas laborales extensas. Sí, pastor. Muchas gracias. ¿Quién respondió? Y yo, la hermana Rose. La hermana Rose. Un 7, hermana Rose. Hermano, entonces, nuestro Señor Jesucristo, que vive, porque lo hemos experimentado, que vive, está vivo, y decimos que mora en nosotros la Trinidad, ¿no es cierto? Es atingente, es actual. Podemos decir que la Biblia es anacrónica. Si Jesús se encuentra con una sociedad carente de afectividad, carente de justicia social, dominada por políticos egoístas, no he hablado, ¿para qué hablar de Herodes? ¿Para qué hablar de Pompeyo antes que naciera Jesús? ¿Para qué hablar de Pilato? ¿No es cierto? ¿Para qué hablar del Sanedrín? Ya es otro tema.
¿verdad? Políticos que eran salameros, sacerdotes del templo que eran salameros, que buscaban lo suyo propio. Jesús les dio duro a ellos, ¿no es cierto? Jesús no inicia su ministerio en Jerusalén, Él lo inicia en la Galilea lejana, ¿verdad? Que para los de Jerusalén era una Galilea muy, muy, muy pagana. Vean, Jesús hombre entre nosotros, su mayor parte, el primer año allí, predicando y enseñando en el área de Galilea y en las aldeas a orillas del mar de Galilea. En el segundo y tercer año del ministerio de Jesús estuvo exclusivamente en la parte norte de Israel, o sea, en Galilea. Él fue a Jerusalén solamente, fue y caminando, no fue en helicóptero ni fue en un auto, fueron caminando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua y después hace el recorrido hacia la cruz como recorrido final desde Galilea hasta Jerusalén, pero a morir en la cruz. Pero todo su ministerio, un 70% lo pasó en Galilea. Y estas fotos son de allá, y estos personajes no, pero estas fotos son de allá. Galilea terrenal, no la celestial, mis queridos hermanos. Nosotros siempre cuando hablamos de Jerusalén, de Galilea, ¿no es cierto?, del lago... Ay, me olvido el nombre. Getsemaní. Pero Getsemaní, gracias. Getsemaní no. El lago, este lago. Genesaret. Genesaret. Muchas gracias. ¿Quién dijo eso? Yo, hermano, Jonathan. Jonathan. Ya. En la parte más baja de Galilea se encuentra el tan conocido Mar de Galilea, que en el fondo no es un mar, es un lago, y esto está de allá, esta foto de allá. Es un gran lago de 21 kilómetros de largo por 12 de ancho. Me imagino que a lo mejor un lago nuestro es mucho más grande que ese. Y con una cota negativa de 210 metros bajo el nivel del mar. O sea, está bajo el nivel del mar, ¿verdad? Si ustedes buscan la geografía, se van a dar cuenta, digamos, de la parte en que Jesús estuvo. Porque para entender los evangelios tenemos que saber la parte geográfica donde estuvo Jesús, ¿verdad? No podemos imaginarnos una Galilea celestial, querido hermano, que eso pasa siempre por nuestra mente. Disculpe que haga esto, pero eran calles polvorientas, eran cosas, andaban con sandalias, no andaban en moto, no andaban en un Audi, no sé, pues, se me olvidó, un Camaro. Jesús fue un hombre que estuvo con nosotros, igual que usted y yo. ¿Qué pasaría si Jesús estuviera ahora? Se hubiera comprado un Touch. Hubiera estado tal vez, ¿no es cierto?, se hubiera comprado un auto. Se hubiera vestido como nosotros. Porque Él se relacionó como nosotros para darnos a conocer al Dios tan amoroso que es el Padre, que Él lo llamó, y llamó mucho la atención que Él fue el único que lo llamó en ese tiempo Padre. En el Getsemaní dijo, Abba Padre, Padre mío. Ya, Jesús es un hombre caminando por estos caminos, y esto también lo saqué, lo busqué, esto es Galilea, y estas personas que van caminando ahí, es un tour que se hace hoy en día por Galilea. Miren, hoy día está así, y por ahí caminó Jesús también. Y miren cómo está asfaltado, ¿no es cierto? Están marcadas las líneas de los vehículos, ¿verdad? ¿Es cierto eso? No, es tierra, es tierra, es tierra. ¿Cómo estaría en ese tiempo? Dicen que, ¿por qué está verde? Porque es la época de primavera.
es como ahora parece, como en este tiempo, ¿ya? Galilea predominaba el dominio de tierra latifundista, cuyos dueños podían ser el rey o gobernante, sus familiares y los ricos comerciantes. La mayoría de los pobladores de Galilea eran de oficio pescadores y campesinos. Es por esto que muchas de las parábolas de Jesús giraban en torno a la vida agrícola y pesquera. Jesús vivió en una casa como esta. Las típicas casas de la población rural de la región eran pequeñas y frecuentemente de una sola pieza. Y como a mí me gusta la construcción, mire, siempre era piedra, ¿no es cierto? Era una sola pieza, ¿verdad? Y siempre tenían un terrado, una terraza aquí. ¿Ya? Y por el lado esta escala. Y era normalmente una sola habitación. Sigamos. Jesús trabajó con José en carpintería, arquitectura hebrea en tiempos de Jesús. Estructuras de piedra confinadas y amarradas con madera y todo con un terraza. Todo piedra, ¿se fijan? ¿Se fijan ahí como en la gráfica ahí? Esta gráfica está recreada, ¿no? ¿Ah? No es que sea verdad. Hoy se me fue el plumón. Aquí está. ¿Ya? Ve, amarran todo, confinan todo con madera, ¿verdad? Y se supone que en esta madera trabajaba José en carpintería. No en mueble, porque no se usaba mucho mueble, así que se hubiera tenido escasez de plata José, porque no mandaban a hacer muchos muebles, y además que Galilea no era no tenía muchos habitantes. Y en los pueblos aledaños, entonces ahí se supone que trabajaba Jesús. Es lo que hacen los comentarios algunos teólogos y estudiosos. Entonces, toma sentido cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, porque el templo estaba construido como la casa de Dios, pero era de piedra. ¿Ok? Sigamos. Sentimiento de compasión. Jesús se compadece de un leproso, extiende su mano y lo toca. Aquí está. Jesús tuvo compasión igual que nosotros cuando nos da pena o lástima algo. Pena para otros países es vergüenza, pero acá en Chile es lástima. Jesús, al ver la multitud que estaban sin comer, sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, o sea, sintió dolor. Perdón, ahí está. Sentimientos de ira y molestia. Jesús, constatando la dureza de corazón de escriba y fariseo, los miró con ira. Marco lo dice, pero Lucas y Mateo no lo dicen. Lo dicen porque para sus comunidades tal vez mostrar un Jesús tan humano no les servía, pero así a Marco le sirvió, porque quería dar a entender que Jesús era realmente como nosotros. Así que él también se enojó con la gente, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice, ¿por qué esta generación pide una señal? También ahí se molestó. Entonces Jesús como humano se molestó y se apenó y sintió lástima y todos los sentimientos que tenemos nosotros por la gente, por los fariseos y por sus discípulos. Sentimiento de cariño, pavor y angustia. Aquí es de cariño cuando estrecha a un niño en su brazo. Bien, ahí también. Entonces, y después tenemos de susto, ¿no es cierto? Comenzó en Getsemaní, momentos previos a su pasión. San Marcos nos relata que Jesús comenzó a sentir pavor y angustia, o sea, susto y angustia. Y esto estaba todo en Jesús humano. Con esto termino, queridos hermanos. Como seres humanos experimentamos todo
esos sentimientos, podemos sentirnos identificados con Él. Jesús no es un personaje lejano, sino alguien que compartió y comparte, ojo con eso, hoy día nuestra condición humana, en todo igual menos en el pecado. Los creyentes, Jesús es humano, pero no en pecado. Esto no. Que el Señor les bendiga. Hermano Boris, por favor, ¿está por ahí? Eso, querido hermano, me cansé, disculpen, pero es rico conocer que Jesús fue como usted y como yo. Por eso que Él nos entiende. El Padre no nos podía entender, pero sí Jesús nos entendió. Y nos entiende hoy en día. La próxima clase veremos al Jesús encarnado, pero su parte divina. Y su relación como un solo hombre para llevarnos, ¿no es cierto?, para cómo nos enseñó el reino, para salvar la humanidad y salvar a los que creen. Y tener esta esperanza tan gloriosa de que Jesús viene pronto, pero nosotros decimos, sí, Señor, ven. Amén. Boris, por favor, ¿podrías dirigirnos con una oración? Amén, amén. Buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias Jesús porque en eso consistía tu ministerio terrenal. Viniste a enseñarnos el reino de los cielos. Gracias por esta tan profunda teología, pero que a través del Espíritu Santo podemos entenderla. Gracias porque esta revelación que el Espíritu Santo ha traído a nuestros corazones, que ha iluminado nuestro intelecto y nuestra vida, gracias porque es clara para nosotros, lo que alguna vez fue tan oculto a nuestro entendimiento, pero desde el día que Jesucristo mismo vino a nuestro corazón y el Espíritu Santo trajo la revelación, la iluminación a nuestra vida, hoy todo esto, este conocimiento, esta verdad se hace tan clara para nosotros. Gracias Jesús por tu humanidad. Gracias por venir a hacerte como uno de nosotros y como bien decía el pastor Osvaldo, era parte de tu misión. Gracias por entendernos en esta condición para poder llevar a cabo el propósito de salvación sobre nuestras vidas. Tenías que tomar cuerpo, hacerte hombre. Gracias, gracias Jesús por dejar tu trono de gloria y hacerte como uno de nosotros para tomar nuestro lugar en aquella cruz. Señor, con toda esta enseñanza que hemos recibido en este día, no nos queda más que glorificar tu nombre. Te agradecemos, te exaltamos, te bendecimos, Jesús. Amén y amén.